Bueno, tal cual como había adelantado, esto corresponde entonces a la explicación de lo mismo, ahí, del problema número 1, listado 1 para el curso 1073 en Aula Campus, ¿no? El archistock, y ahí también he dibujado la cantidad de piezas que dice que están agrupadas y hacer el corte de control. Muy bien, también aquí agregué un vector cantidad requerida, que cuando la cantidad requerida no es 0, es porque se necesitó mayor cantidad, o sea que hay un cheque al proveedor. El cheque al proveedor lo extraigo de la expresión algebraica de esa posición de memoria. ¿Ves? Proveedor subí para ese momento y lo guardo en una variable simple que se me ocurrió llamar sub. Acordate que el punto 1 pedía artículo, importe de producción, las piezas de la cantidad requerida, el importe de la compra, el importe total y la plata que hay que pagarle al proveedor. Bueno, el desarrollo es exactamente el mismo. Recuerden arriba, la parte superior, setear todos los vectores que vas a usar. Ahí los tenés, todos los vectores que vas a usar, más los auxiliares. Setear todo en 0. Todo ha de setearse en 0 y pones el tipo de vector. Char, float o int. No lo hago yo aquí porque más desarrollo el cuerpo principal del problema, ¿no es cierto? Bueno, leemos código de pieza. Acordate que siempre cuando se trata de un corte de control allí en la base de datos, luego de entrar, de superar la convergencia, ahí fue distinto, enseguida viene el motor de búsqueda secuencial. No hay que leer nada, el motor de búsqueda secuencial. Luego hago la clave del corte de control en la base de datos. ¿Ves? La rama verdadera del motor de búsqueda. Inmediatamente después de generar la clave, entramos al corte de control y allí sí leemos, ¿ves que dice leer? Artículo y cantidad, que son las dos variables que completan el movimiento. Ahí tenemos artículo y cantidad. El código de pieza ya lo usamos, porque finaliza con código de pieza ZZZ111. Entonces, inmediatamente después de haber superado el while del corte de control, se hace la lectura de los campos que faltan. Bueno, ahí el stock tiene que superar los 100, y acá puse los 100 porque si quieren los 100 artículos de cada uno de los 5 artículos. Entonces en cada uno multipliqué por 100 en esta oportunidad. ¿Ves? Stock actualicé, en realidad esa sentencia tiene que ir en forma inmediata. Ahí está generándose en forma algebraica el subíndice del proveedor. ¿Ves? Guardo proveedor subí porque encontré con i en un subíndice, y bueno, puse importe proveedor sub, que sería de ese número de proveedor. También precio unitario can por 100. Y cuando fui al vector de la cantidad requerida, fui haciendo un acumulador de la diferencia entre la cantidad por 100 menos el stock, porque siempre el enunciado dice que quiero fabricar 100 artículos, mejor dicho, 100 de cada artículo. Los artículos son 5. Bueno, el importe de compra también podía haber usado cantidad requerida por precio unitario. Ahí puse la expresión algebraica completa. Cantidad por 100 menos lo que tenía en el stock por el precio unitario. Y el importe total va acumulando, ¿no es cierto?, el importe de compra. Ahí dice importe de compra. La última sentencia, que va casi de punta a punta, ¿no es cierto?, es la que hace al corte de control.
Corte de control. Acá sencillamente hay que cortar allí, no está cortado, pero hay que cortarlo. Bueno, pega la vuelta de nuevo, while código material, si código de pieza anterior, si cumple, ¿no es cierto?, a qué artículo va a ir a parar y así sucesivamente. No son muchas las diferencias que hay explicadas con las dos versiones anteriores, pero preferí grabar las tres versiones que le di a los tres cursos. Cuando pasamos a informar, el punto número 1, bueno, ponemos las leyendas, artículo y su importe, desde J igual 1 hasta 5 porque son 5 artículos, y artículo J porque sigue el ritmo de la variable de controladora del for, y el importe de la producción, que por supuesto va a ser un vector. Deseo señalar que en las resoluciones yo consideré en el cuerpo principal del problema que el importe de la producción está calculado, importe de la producción, que está aquí, está calculado si el stock siempre me alcanza. Ahora, si tomo las piezas faltantes, es como que tomo el importe para reponer stock y tomo el importe de la cantidad requerida que voy a terminar comprándole al proveedor. Bueno, lo que yo opté, como no está absolutamente aclarado en el enunciado, ahí el importe de la producción apunta siempre a que me salga por verdadero, ¿no es cierto? Ahí está. Luego, en cambio de armar otro vector de stock, ¿no es cierto?, y faltante, recorrí el vector cantidad requerida. Bueno, si la cantidad requerida es distinta de 0, informo la pieza en esa posición, la variable controladora es Q, en esa posición arrastro la pieza, la cantidad requerida, que ya dijimos que es distinta de 0, y el importe de la compra. El importe de la compra, acordate de que es el precio unitario por entonces toda la cantidad faltante. Bueno, lo informamos que el importe total es la suma total y después sobre los 10 proveedores. Los 10 proveedores los llamo P, utilizo la misma controladora del for, en este caso, P que va de 1 a 10 y el importe proveedor, que es un vectorcito de 1 a 10, cuyo contenido son los importes que le pagué a cada proveedor. Bueno, este fue el problema 1 del listado 1. Nuevamente, porque no innové absolutamente para nada, a este curso le volví a explicar el tema de las concesionarias. En el enunciado de las concesionarias, primero se especifica la base de datos, hasta 5.000. Por eso lo dibujé primero que nada. En cambio, en el anterior, el enunciado está dado vuelta. Por eso lo dibujé arriba de todo. ¿Ves? Los movimientos con clave de fin, de movimiento, lo dibujé primero. En el caso de las concesionarias, lo que dibujé primero es la base de datos, porque digamos que el enunciado está, por decirlo de alguna manera, al derecho. Bueno, después empiezan los movimientos con concesionaria, repuesto y cantidad, fin de movimientos con Z, que pide por cada concesionaria el importe, cuántas concesionarias realizaron pedidos, que es un contador, y número de repuesto, que utilizo el mismo vector original en esta oportunidad, y calculo cantidad faltante e importe faltante, y el importe total, que es la suma de los importes faltantes.
Para este caso yo había mencionado de utilizar un vector. Veamos cómo lo hago con vector. Bueno, arranca siempre de la misma manera, armando la base de datos y poniendo un vector auxiliar cantidad faltante, que ahí la puse toda en 0 para su arranque, y acá en rojo, ¿ves que está toda en 0? Este es el dibujito, aquello era el álgebra. Y por supuesto el importe faltante también, todo en 0, Leo la concesionaria, si supera el filtro de ZZZ la cuento, contador de concesionarias. Decía que el motor de búsqueda va inmediatamente anidado en este enunciado al corte de control. Si encontramos el repuesto, controlamos el stock e inmediatamente actualizamos. No me lo olvidé esta vuelta. Aquí he optado, se puede hacer de la otra manera, estaba muy bien hecho en los finales anteriores, de las clases anteriores, pero aquí usé un vector. Concesionaria, subcontador de concesionario, y guardé el nombre de la concesionaria, ¿ves? Entonces, ¿qué generé? Generé un vectorcito concesionario donde desde 1 hasta contador de concesionario voy guardando los nombres de la concesionaria, acompañado por el importe, ¿no es cierto? Por el importe de la concesionaria también llega a cantidad de concesionario. Por supuesto, la suma, el importe es la suma desde 1 igual 1 hasta cantidad de concesionario. Ahí hay una expresión algebraica conocida. Aquí generé el vector, lo mencioné en el video anterior. Generé el vector. Por supuesto que podía haber informado con una variable lineal, porque cuando la concesionaria no es la anterior, cambia de concesionaria. Entonces, en las clases anteriores, luego de leer concesionaria y por acá abajo, informé el importe de la concesionaria y el nombre de la concesionaria. Aquí armé dos vectores. Para eso necesité contarlos. ¿Ves? Contado de concesionario, que por otra parte es lo que pide el punto 2. Entonces, lo informo como vector. For J igual 1 hasta contador de concesionarios, J más, pongo la concesionaria, que es el vectorcito en negro que vimos antes, y el importe que le corresponde. Insisto que se puede informar allí cuando cambia de concesionario, o sea, como la clase anterior. El punto 2, informar la cantidad de concesionaria. Bueno, ponemos la cantidad de concesionaria, ¿no es cierto? Es, 2 puntos, cierro comillas, cantidad de contador de concesionarios. Acá opté de nuevo, en el punto 3, por recorrer las 5000 posiciones del vector original, pero, de la base de datos, perdón, original, pero del campo cantidad faltante. Cantidad faltante fue distinto de 0, quiere decir que si sale por verdadero, ¿no es cierto? Me faltó esto. Bien, entonces informo el número de repuesto, el original que guardé en la base de datos. Luego tengo la cantidad faltante, la cantidad faltante que recordamos que es el vector auxiliar que tiene que amanecer en 0. También el vector importe, ¿no es cierto?, que llega hasta 5000, tiene que amanecer en 0. Entonces, retomando, digo, si la cantidad faltante es distinta de 0, informar lo que me pide el punto 3, número de repuesto, cantidad faltante e importe faltante, que es lo que en definitiva la plata que voy a tener que gastar por falta de stock. Y también me pide informar el importe total, ¿no es cierto? El importe total que se va sumando automáticamente por este lado, ¿no? Bueno, entonces ya está, digamos, explicado en los 3 cursos el tema de los finales. Bueno, muy bien. Como verás, siempre ocupan varias pizarras.
más bien dicho, toda la pizarra completa, y eso que esta es bastante generosa. Finalmente, entonces, hemos visto de los listados 1 y 2 los problemas número 1. Insisto, son invertidos. Uno, el sistema de consulta agrupado, y el otro, la base de datos agrupada. Poner atención a este asunto. Es el tercer video que subo con estos dos temas. Es importante porque el cambio fue bastante importante con respecto a los finales tradicionales. Como siempre, espero que te sea de suma utilidad. Buenas noches.